Hola, hola. Muy bienvenidos a todos a un nuevo webinar de la Asociación de Economía del Bien Común. Eh, ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos siempre saber un poquitito más de cómo podemos desenvolvernos en esta temática del bien común para poder implantar una nueva economía que nos hace tanto falta a todos, ¿ya? Primeramente quiero saludar a nuestros invitados. Aquí tenemos bueno, los voy a nombrar para que ellos mismos se presenten mejor. Aquí tenemos a Luis Cárdenas, por favor, Luis. Hola Janet, hola Gerardo, hola Pablo. Bueno, mi nombre es Luis Cárdenas, yo vivo en Puerto Montt, soy ingeniero de profesión y tengo un máster en innovación social y economía solidaria y actualmente participo de la economía del bien común ya por un poquito más de un año. Así que tratando de aportar a lo que es la economía del bien común desde los territorios. Así que muchas gracias Janet por la invitación. Maravilloso, Luis, bienvenido. Bueno, aquí también tenemos a Pablo Galás. Por favor, Pablo. Hola Janet, muchas gracias por la invitación primero. Saludos a todas y a todos. Bueno, yo soy comunicador social de profesión, publicista. Hasta hace, bueno, he dedicado 20 años a temas de responsabilidad social empresarial y temas también sociales, de derechos humanos. He colaborado con Amnistía Internacional. Hasta hace poco estuve coordinando Fashion Revolution en Chile y ahí es donde me introduje o me imbuí más en el tema de transparencia. Básicamente es eso. Hoy día tengo una consultora, partí al revés. Vivo en Lonquén, cerca de Santiago, y tengo una consultora de cambio sustentable que la reinauguramos hace poquito. Así que muy agradecido por la invitación también y la oportunidad de escribir en el espacio de bien común. Maravilloso. Gracias, Pablo. Bienvenido. Y aquí tenemos a Gerardo. Por favor, Gerardo, preséntate. Muy bien, muchas gracias Janet por estar presente, hacer esta actividad ahora. Saludo a Luis, a Pablo también, encantado de compartir en este momento. Bueno, yo soy ingeniero civil industrial, he trabajado muchísimos años en los temas de economía sociales, nuevas economías, social solidaria, comercio justo, he trabajado muchísimos años. Y en los últimos 4 o 5 años he estado junto con el grupo que está formando la banca ética en Chile a través del trabajo Doble Impacto, que es la plataforma que va a dar pie a la creación del primer banco con lineamiento 100% ético, en lo que invierte y en lo que no. Y en eso, de alguna manera, hemos construido también, una de las fuentes para construirlo ha sido también la propuesta de la economía del bien común, y de la cual yo también formo parte hace varios años también. Sí, gracias. Muy bien. Gracias, Gerardo. Muy bienvenido. Oye, tenemos tremendos invitados, así que yo me siento muy honrada de poder estar aquí con ustedes. Bueno, también quiero contar, para poder hacer un preámbulo aquí a la conversación, comentar de dónde sale este conversatorio. Este conversatorio no viene desde la nada, sino que viene desde unos artículos muy interesantes que escribieron nuestros invitados, en donde les voy a mostrar, ¿ya? Les voy a compartir aquí. Tenemos nuestra página, ¿ya?, de Economía del Bien Común, en donde ustedes pueden ingresar y pueden buscar mucha información, ¿ya? Aquí tenemos los artículos, pueden saber quiénes somos, qué es lo que hacemos como asociación, pero aquí tenemos artículos muy interesantes que ustedes van a encontrar y van a poder instruirse en qué es la economía del bien común, cómo podemos proceder, ¿cierto? Tenemos en el inicio, ustedes van a encontrar también mucha información muy interesante, hay videos de cómo se desenvuelve la economía del bien común en Chile y en el mundo también. Es un movimiento que está creciendo y es muy interesante. Y lo que nosotros vamos a tratar en sí, hoy día, y de dónde salen estas temáticas,
tiene que ver con la matriz del bien común, que es un instrumento para poder medir nuestras buenas prácticas, ¿ya? Y poder aprender ordenadamente. Tenemos 20 temas que podemos trabajar, entender y también aplicar, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar hoy día. Hoy día nos vamos a, bueno, tenemos que decir que la matriz está dividida en ámbitos aquí, en 4 columnas, ya, para poder hablar cuando estamos hablando sobre empresas, pero son 5 columnas cuando estamos hablando de territorios o municipios, ya. La primera columna es dignidad humana, la segunda es solidaridad y justicia, la tercera sostenibilidad medioambiental, y transparencia y participación democrática es la cuarta, ¿ya? La única diferencia con la matriz de municipios o territorios es que solidaridad y justicia social están divididas para poder profundizar mucho más en esas áreas, en lo que significa un territorio mucho más amplio que una organización. Tenemos también los grupos de interés, y aquí es donde se subdividen en proveedores, propietarios y proveedores financieros, trabajadores, clientes y otras empresas y entorno social. Y en la matriz de municipios y territorios se cambia esta instancia, la letra D, por habitantes o ciudadanos, ¿cierto? Y organizaciones, que es muy importante tener las dos visiones, ¿ya? Una, ¿cierto? La vemos como empresarios, ¿cierto? Como organizaciones, y la otra la vemos como habitantes, ¿cierto? O como la organización local. Es muy importante. Así que es súper fácil que ustedes puedan ingresar a nuestra página y poder instruirse en todas estas temáticas que para nosotros también es muy importante, que vamos generando un lenguaje común para poder cambiar muchas instancias que tenemos que transformar nuestro pensamiento sobre economía. Y para eso estamos hoy, para poder conversar. Así que bueno, vamos a irnos de lleno a nuestra temática. Nosotros hoy día estamos en la letra D, en donde hablamos de organizaciones, ¿cierto? Y cómo se relacionan con el entorno. Y vamos a pasar por todas estas columnas que hablamos sobre dignidad, sobre solidaridad, sobre medio ambiente, justicia social y transparencia, ¿cierto? Así que aquí los chicos hicieron artículos muy interesantes, así que voy a empezar por... a ver, vamos a empezar por Gerardo. Yo aquí tengo mis apuntes porque hice la tarea, entonces esa es la única forma que, porque mi cerebro se va, mi mente no se detiene. Entonces, Gerardo, mira, tú propusiste o tú desarrollaste un tema súper interesante que tiene que ver con cómo nos relacionamos éticamente, hablando como empresas, ¿cierto? ¿Cómo nos relacionamos éticamente con el cliente? Hay temáticas que son súper difíciles ahí. Me gustaría que nos pudieses conversar sobre eso, según lo que tú quieras tratar primeramente. Claro. Sí, muchas gracias, Janet. Es bien interesante porque, tal como tú decías, la matriz nos permite relacionar valores con los grupos de contacto, aquellos grupos o comunidades en las cuales estamos insertos cuando hacemos empresa, cuando trabajamos en una organización, tal como dices tú también, cuando vivimos en un territorio desde el punto de vista municipal. Entonces, lo que yo escribí tenía que ver con el tema de la dignidad humana en relación a los clientes. O sea, cómo cuando yo genero empresa, un emprendimiento, etcétera, claro, siempre nos preocupamos o inicialmente nos hemos preocupado un poco de la cadena de valor, saber lo que ahí ocurre, bien, y eso lo tenemos que trabajar profundamente, es otro tema del balance también. Pero aquí es la mirada hacia los clientes, cómo yo respeto cuando hago una actividad o desarrollo un emprendimiento, cómo yo tengo en mente qué estoy haciendo o cómo miro a los clientes. ¿Realmente respeto su dignidad o genero necesidades que no son reales y finalmente los induzco a un consumo que no es adecuado? O bien creo una empresa ofreciendo algo que no puedo cumplir o por querer vender en forma progresiva y querer crecer, finalmente no estoy dando abasto con esos propios clientes y por lo tanto no los respeto. Entonces, el llamado un poco es que cuando hacemos empresa o emprendimiento, también tenemos que mirar a quién estamos sirviendo. Y si yo voy a ser capaz de entregar un buen servicio a esas personas, en cuanto a, primero, no engañarlos, ser transparente en lo que estoy ofreciendo.
que lo que ofrezco realmente es lo que digo que ofrezco, en cuanto a calidad, en cuanto a la cadena de valor que hay detrás, y por lo tanto no estoy engañando al cliente en términos de sobrecobrarle algo cuando no corresponde. Entonces, tiene que haber un respeto por los proveedores, por quienes yo me nutro, los insumos que tengo, pero también un respeto por el cliente en términos de no aprovecharse en exceso por ello. Y hasta dónde yo tengo una capacidad productiva que me permite realmente responder a esas necesidades de estos clientes, necesidades reales, como también lo plantea Manfred Magneff, o sea, las necesidades que son pocas y son 9 fundamentales, digamos, los demás son satisfactorios, que pueden ser múltiples. No son múltiples las necesidades, son los satisfactorios los múltiples. Entonces, ahí hay un tema de cómo yo me miro cuando hago algo, una organización, y soy capaz de respetar a las personas en su dignidad, soy capaz de ofrecer algo que puedo dar respuesta, por ejemplo, en la postventa, en la atención posterior. ¿Cuántas veces escuchamos las quejas de gente por empresas que ofrecen cosas que finalmente no pueden dar respuesta o se comprometen a servicios que finalmente no lo entregan bien? Entonces, y eso es por querer crecer, crecer y crecer sin llevar a la par un servicio adecuado que ponga en valor la persona que va a recibir ese producto, ese servicio. Y eso tiene que ver con el bien común, con el respeto a la dignidad humana de la persona, integrar ese valor en esta relación. Eso es lo que yo quería expresar en ese artículo, digamos, y preguntarnos finalmente. Muy bien, Gerardo. Y bueno, tengo otra pregunta para ti, pero te la voy a hacer en la segunda rueda. ¿Te parece? Muchas gracias, Gerardo. Bueno, vamos a seguir con Pablo, ¿ya? Pablo también hizo una muy interesante columna, pero donde está hablando de participación de los clientes y la transparencia del producto. A mí me parece que es un tema súper delicado, Pablo, así yo creo que es muy difícil también. Me nacieron muchas dudas cuando lo estuve analizando, porque resulta que tú propones que la transparencia es un instrumento de confianza. ¿Cómo podríamos generar ese lazo de confianza entre la empresa? Porque en este momento estamos bastante lejos de eso, ya nosotros casi vemos como un contrincante a una empresa, nosotros como consumidores, me están jodiendo, ¿cierto? Siempre pasa, tenemos ese sentimiento ya. ¿Cómo podemos generar ese lazo de confianza, de transparencia entre el empresario, yo como empresario, con el usuario, o yo como usuario, poder demandar eso de un empresario? Cuéntanos, por favor. Gracias. Mira, sin duda es mucho más fácil incorporar la estrategia de transparencia como política, y hago esa diferencia porque muchos hablan de política de transparencia, pero la transparencia también es una estrategia, y eso lo hace algo muy interesante y muy útil para todas las empresas, y reduce un poco el miedo que mencionabas tú al principio, que es muy, muy real. Esto sucede generalmente, o la mayoría de las veces, con las empresas que ya están trabajando con cierta mecánica o metodología, que es la que nos enseñaron en la universidad, que es la que hemos aprendido como en las escuelas de negocio, es como lo tradicional, ¿no? Lo que siempre se enseña y que es lo conocido para uno, ¿ya? Fomentar la competencia, guardando el secreto, guardando información, entregando la información estrictamente necesaria como para poder acceder o a un mercado o a un tipo de consumidor, consumidora, etc. Entonces, claro, existe una resistencia de las marcas por la razón que explicaba antes, y por otro lado, las empresas nuevas, muchas empresas nuevas que no necesariamente se afirman en algún tipo de teoría, sino que instintivamente o porque vieron algún tipo de buena práctica, les llamó la atención y les interesó también incorporarlo en su modelo de negocio, se vuelven más transparentes, incluso porque a veces es necesario. Hay varios casos, hay varias casuísticas o varios ejemplos que te pueden mostrar que al final se transforma en una muy buena estrategia.
es importante la transparencia porque la transparencia refleja la confianza. Yo menciono en la columna que es como un vidrio empañado, ¿no? Hoy día estaba pensando que podría ser como el vidrio de la ducha, pero podría malentenderse. Pero es como un vidrio empañado, ¿ya? Claro. Hay dos seres que están uno detrás del otro y saben que están ahí, saben más o menos cómo es, pero no pueden comunicarse ni pueden saber realmente cómo es el otro, qué es lo que está haciendo el otro. Las empresas constantemente, no solo a través de las bases de datos, la información de marketing que buscan a través de las bases de datos, sino que nos están bombardeando todo el tiempo diciendo, hoy nosotros queremos conocerte, queremos saber cómo estás tú, quién eres tú, cómo vas, nos llenan de focus group, etc. Entonces, claro, nosotros tenemos que abrir nuestras emociones a las empresas para que ellos puedan, según su visión, diseñar productos que ellos dicen que son más adecuados para nosotros. Y ojo, muchas veces cuando hablo de esto, hay personas que piensan que yo soy como anti-empresa y no es eso. Estamos sincerándonos, ¿ya? Es como una especie de psicólogo. Pero por el otro lado no hay un ejemplo, no hay una reciprocidad. Yo contaba el ejemplo de Gap, que participó en el Fashion Transparency Index. Cuando nosotros partimos la campaña de ¿Quién hizo mi ropa? En Fashion Revolution, el 2014 le respondió a una usuaria, no, nosotros no entregamos información porque es confidencial y comercialmente sensible. Entonces, yo en las charlas siempre le decía, ¿qué haces tú con una respuesta como esa? Ahí tú te das cuenta que hay una simetría. Que la marca no es la marca que te entiende. No, porque si me entendiera, me respondería. Entonces, sin embargo, tiempo después, el 2017 participaron, el 2016 por primera vez transparentaron las fábricas, algunas fábricas donde fabricaban, donde producían, y el 2017 participaron en el Fashion Transparency Index y quedaron quintas de 200, creo que era en ese momento, 150 o 200 grandes marcas. Entonces, te habla de dos cosas. Sí se puede. Hay marcas y empresas que incluso marcas tan grandes como esta o empresas tan grandes no conocen su cadena de suministro porque tercerizan. Entonces se pierden en el segundo, el tercer eslabón ya, o sea, en el primero o el segundo eslabón ya te perdiste. Entonces es útil para ellos. Incluso pueden recortar costos porque pueden hacer sus cadenas de suministro más eficientes. Eso comercialmente, pero además es la confianza. La confianza es muy importante, no solo desde el punto de vista del bien común, que es como el valor ético que nosotros ponemos, que constantemente se conversan en la conversación que está la organización, no solo porque es bueno per se, sino porque también sirve para crecer juntos. Hoy día ya no estamos en los años 40 cuando las marcas decían que el consumidor no sabe lo que quiere. ¿Ya? Entonces yo produzco. Es un poco como lo que decía también Steve Jobs, pero la diferencia es que él siempre tenía un as bajo la manga. O sea, él decía, no, los consumidores no saben lo que quieren, pero él ya sabía que eso existía. Él lo perfeccionaba y sabía cómo venderlo. Eso es distinto. Pero transparentar es muy importante porque te permite, una de las grandes ventajas es que permite mejorar la confianza, reducir los conflictos entre las cadenas de proveedores y los consumidores, mejorar incluso. Hay una experiencia que es muy bonita, y creo que con esto termino la idea, cuando la empresa Patagonia publicó por primera vez todos sus talleres que estaban certificados con comercio justo, cuando ellos lanzaron el sello de comercio justo, que eso también es importante, no hay que engañarse con los sellos, no hay que solo quedarse con la información de los sellos, eso también lo menciono en la columna. Ellos sacaron esta línea de comercio justo y transparentaron todos esos talleres, cosa que no necesariamente otras empresas que ya tenían el sello habían hecho. Entonces todos preguntaron, pero ¿te van a tomar ese proveedor? Entonces dijo, genial,
porque si es de comercio justo van a haber más empresas que tienen un proveedor de comercio justo, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva es muy bueno. Y si no es así, o sea, si ese proveedor a lo mejor no tiene tan buenas prácticas y yo puedo ayudar a mejorar, yo quedo bien y ese proveedor también queda bien. ¿Ya? Entonces, esa confianza al final es el centro de la transparencia, de por qué yo quiero ser transparente, porque yo siento que tengo que expresar esa confianza. O sea, al final la transparencia es un instrumento. Muy bien. Con aquí me he invitado. Vamos con Luis. Gracias, Pablo. Luis, tú, como siempre, te metes en problemas y tú hablaste de competencia versus cooperación y solidaridad. Qué denso, qué denso. Claro, porque entre las organizaciones, entre las empresas es muy difícil, porque nos enseñaron así, porque tenemos una diferencia que varios hablaron sobre esa temática. Nosotros tenemos en nuestra mente la idea de generar más utilidades porque ese es nuestro foco, por vez de poner en el foco el bienestar, ¿cierto? Entonces tú estás proponiendo, oye, por vez de competencia o generar una competencia para poder mejorar, pero tenemos que cooperar y solidarizar. Entonces, ¿cómo se hace eso, Luis? ¿Cómo nos replanteamos nuevamente en este escenario de decir, oye, ¿sabes qué? No lo veo como una competencia, creo que juntos podemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos ese switch? Mira, Janet, o sea, yo planteo en la columna, digamos, también dos cuestiones. Una que tiene que ver cómo las organizaciones actuales se enfrentan a a un cambio de paradigma respecto de cómo se construye las organizaciones modernas. Y eso es un hito interesante porque a partir de eso, seguramente el foco de la maximización de los beneficios que se plantean en la lógica del rédito inmediato que plantean los accionistas muchas veces, ese rumbo, digamos, hay que redefinirlo. Entonces, desde esa perspectiva, desde la redefinición de las estrategias globales para lo que las compañías de alguna manera denominan la competencia dentro de un marco comercial, se supone, digamos, que debe haber un cambio, y ese cambio, que tiene que ser sistémico, tiene que ir más allá de esta búsqueda por la competencia existencial, de alguna manera. Claro. Y cuando hablo de competencia, existen miradas distintas. Tiene que ver con que, en el fondo, digamos, yo diría que los seres humanos estamos biológicamente preparados para cooperar y para cuidarnos. Entonces, la lógica de la competencia, desde ese punto de vista, digamos, tiene otra mirada, por lo menos desde mi perspectiva y lo que plantean muchos autores hoy día. Eso no significa que en el mercado no la exista, ¿ya? Pero existen formas, además, de cómo se van moldeando estas diferencias paradigmáticas, si uno quisiera llamarlas, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, yo planteo en la columna algunas cuestiones que tienen que ver con qué están haciendo las empresas hoy día para si están en camino a ese cambio. Y hay algunos ejemplos que son bien interesantes, porque si ustedes ven qué es lo que nos ha traído la pandemia nos ha traído algunas evidencias de la importancia de la colaboración, y de la colaboración no solamente, digamos, desde el sector privado, sino que también desde lo público, ¿ya? Y lo interesante de esto es que a partir de eso uno se hace preguntas que tienen que ver con que si las empresas actualmente colaboran permanentemente con su territorio, por ejemplo, lo hacen por convicción o lo hacen por interés. Ahí entramos en una dinámica también de lo que es el concepto de responsabilidad social, ¿no? Que ese también es un cambio paradigmático de cómo las organizaciones se van a redefinir en lo que es el concepto de responsabilidad social. A veces lo hacen por blanquear la imagen de las compañías, o solamente por entregar algún modesto regalo, ¿verdad? Para seguramente purificarse un poco. Bueno, esos son parte de los cambios paradigmáticos, y las preguntas subyacen a eso, porque tienen que decir, bueno, el rol social de las organizaciones, cuál es la dimensión con las comunidades, ¿existe cultura organizacional, verdad, que vaya en apoyo permanente a las comunidades?
¿ya? Y eso no solamente tiene que ver con la cooperación y la solidaridad entre las organizaciones, incluso entre las empresas, sino que también tiene que ver con los otros elementos, o sea, con los grupos de interés como nosotros evaluamos en la matriz del bien común. Eh, las grandes empresas comparten tecnología o colaboran, por ejemplo, con las pequeñas y medianas empresas. Son preguntas que uno se hace porque es interesante desde ese punto de vista, porque hay algunos sectores industriales en que prácticamente no existe esta colaboración o esta cooperación, ¿verdad?, entre las grandes empresas. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas sí existen porque son vitales a la hora de ahorrar costos, ¿verdad?, a la hora de generar sinergias para poder desarrollar productos y además para poder, de alguna manera, subsistir en el ecosistema. Entonces, es necesario que entre ellas se vayan colaborando. De alguna forma, las empresas más grandes no requieren eso, porque ya están en un estándar superior de estabilidad. Entonces, Claro. cuesta mucho encontrar esa dimensión de colaboración. Entonces, bueno, hay que preguntarse si en nuestro país eso se está ocurriendo, si realmente las grandes empresas están en condiciones de apoyar a las pequeñas empresas directamente a sus proveedores muchas veces, que son, yo diría que una parte importante del desarrollo que se plantea hoy día en una escala distinta. Y todos esos elementos los planteo en esta columna, obviamente resumiendo un poco, digamos, porque creo que es necesario discutir sobre algunas cuestiones que van más de fondo, que a veces tenemos que ver con que incluso los cambios de enfoque, incluso, digamos, de lo que planteaba Adam Smith, ¿no? Este filósofo capitalista que tiene que Ajá. ver con que enfatizaba algunas cuestiones que tienen que ver con la concepción ética basada en la empatía, ¿ya? Eso, de alguna manera, le hace mucho daño al capitalismo finalmente porque eso se va dejando de lado y se pierde, ¿ya? Entonces, hoy día solamente hablamos del mito de la maximización de los recursos, de la eficiencia de las ganancias que se generan las compañías, y eso también le ha generado un daño importante a la reputación del capitalismo. Entonces, esa es la dimensión de los negocios que hoy día tiene que cambiar y el propósito verdadero, evidentemente, es el bien común, es mejorar la calidad de todos y buscar la felicidad, como plantea Aristóteles. Así que esos son algunos de los elementos que lo dejo, que se compartían en la columna, ¿ya? Muy bien, genial. Oye, ya vamos conociendo a nuestros invitados, nos van trayendo así, pero temáticas muy provechosas para nuestra vida, para poder entender cómo debemos reaccionar como usuarios, cómo debemos reaccionar como empresarios, ¿cierto? Como habitantes, dentro de una localidad también. Entonces vamos entendiendo para poder mejorar este sistema de interdependencia, interconexión que tenemos en cualquier localidad. Eso va potenciándonos a nosotros. Me gustaría preguntarle a Pablo, creo que esta vuelta que vamos a dar, que es la última para ir cerrando, vamos a ir a cosas mucho más concretas, chiquillos, ¿ya? Porque ya planteamos las temáticas que después cada uno va a poder ir a nuestro sitio y poder verificar y poder indagar más con el artículo, ¿cierto? Que son tan interesantes. Pero, Pablo, a mí me gustaría entender un poco más ¿cómo logramos esta transparencia? Eh, si yo soy empresaria, ¿ya? Me voy a poner en ese ámbito. ¿Cómo hago para empezar? Imagínate que soy una empresaria del ámbito gastronómico, ¿ya? Qué rico ahí, la guatita, ¿cierto? Yo soy del ámbito gastronómico. ¿Qué puedo hacer para empezar a poder generar un ámbito de transparencia con mis usuarios, con mis clientes? ¿Qué es lo que tengo que revelar primero? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para poder generar ese nexo de transparencia? ¿Sabes, Janet? Es súper interesante y es muy bueno justamente ese nicho para poder explicar por qué es interesante y es importante. No me gusta hablar de importante porque eso hace como que uno lo está exigiendo, pero es interesante, es estratégico tener una política, tener una filosofía de transparencia. Y quizás al montar, cuando yo estaba escribiendo la columna, yo estoy acostumbrado a pensar con empresas grandes, entonces decía, pero la mayoría de las empresas bien común son pequeñas o medianas. Entonces, ¿cómo adaptar eso? Bueno, en el caso gastronómico es muy fácil. Cuando tú diseñas un nuevo producto, una nueva empresa que tiene distintos productos, distintas categorías de productos,
Puede ser un restaurante, puede ser preparación de alimentos, pueden ser productos alimenticios, etc. Lo primero que uno debería hacer es pensar, y esto es parte como de la filosofía que estamos construyendo con Planetos, la consultora, es cuál es el ethos que yo estoy buscando, cuál es el origen del por qué yo quiero hacer esto. Y eso es mucho más fácil, con eso es mucho más fácil construir una estrategia de transparencia. ¿Por qué? Porque sabiendo eso, por ejemplo, ya, a mí me interesa que sean productos veganos, descartado un montón de otros proveedores. Claro. Dentro de los productos veganos, ya, características, por ejemplo, que sean de cierto rango de distancia de mi local. Ya, ahí hay otro espacio que se desocupa. Y teniendo eso, por ejemplo, lo que yo podría hacer es generar una relación directa con ese ser, esa persona, el proveedor, el que te vende, no sé, las verduras, el que te vende algún producto preparado, etc. Generar una relación y a partir de esa relación, mostrar esa relación, ¿ya? Mostrar esa experiencia, esa relación que se construye y construir una relación con el ambiente basado en eso que ya existe. O sea, si tu relación es buena, cualquier cosa que muestres va a ser buena, ¿ya? Entonces, y es como el ejemplo que daba antes, o sea, si hay alguien que conoce a Juanito, el que me da las verduras, va a ir y le va a comprar, le va a ir mejor a Juanito. Y como le va a ir mejor a Juanito, va a tener gratitud conmigo y se va a portar bien conmigo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese podría ser como un camino formal. O sea, primero, saber quién soy yo, ¿ya? O qué es lo que quiero plantear yo dentro de mi marca, dentro de mi empresa, de mi proyecto, de mí, o sea, de mis valores, compartir esos valores con un proveedor o con un cliente. Quizás con los consumidores es más fácil, ¿ya? Porque tienes un discurso, ¿ya? Un discurso más cercano al cliente. Entonces, construir una relación y a partir de esa relación transparentarla. Porque, por ejemplo, si Juanito, o sea, si la gente me pregunta dónde compra esa acelga tan rica, que yo una vez lo hice, porque tenía gusto a acelga, la persona me dijo, mira, en tal parte, perfecto. Y esa persona, o sea, Juanito, conoció a esta persona y le dijo, oiga, mire, tengo esta selga y tengo esta zanahoria y tengo esto otro, y la otra persona generó una confianza, que era consumidor mío, era cliente mío. Generó una confianza con Juanito y trajo a sus familiares, a sus amigos, entonces se forma un círculo virtuoso. Si me recuerdan bien, porque Gerardo lo menciona así, no son grupos de interés. A mí me pareció, yo lo menciono como grupo relacional, pero ¿Ya? Gerardo tenía otro nombre para eso, porque efectivamente cuando uno habla de interés busca una conveniencia, o suena como que uno busca una conveniencia y ahí no hay reciprocidad. En cambio, si hay un grupo relacional donde uno se quiere juntar con el otro, es mucho más fácil que surja eso. Entonces, te das cuenta que ya la transparencia no es algo a lo que yo me enfrento, sino a lo que yo construyo. Qué lindo. Entonces, eso es lo que creo yo sería mucho más fácil y sobre todo para la gente que se inspira en la matriz de bien común, es mucho más fácil todavía. Y estamos generando un atractivo también para el usuario, o sea, finalmente estamos potenciando el deseo de poder tener los productos que uno está produciendo porque tienen un sentido, tal cual como tú lo dijiste. Hay un propósito de por medio y ese propósito se tiene que evidenciar. Muchas veces el propósito es muy bello y no está transparentado también, así que es súper bien. Gracias, Pablo. Vamos a irnos entonces con Luis para poder tener algo más de información de lo que él está proponiendo. Tú hablaste, Luis, sobre el tema
dijiste algo súper interesante sobre que la pandemia igual vino a redefinir muchas cosas, ¿ya? Y que hay un comportamiento totalmente distinto a lo mejor entre las empresas que son mucho más grandes y las pequeñas empresas, porque las pequeñas empresas tienden justamente a sentir esa necesidad de acoplarse para poder ser más fuertes. Ahora, mi pregunta es, y que tiene mucho que ver con, está muy relacionado con la temática de Gerardo también. ¿Cómo podemos redefinir el éxito en las empresas cuando la competencia por tener máximas utilidades ya no es el foco? ¿Cómo podemos visualizar esa instancia? Mira, bueno, yo creo que en el caso de las empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, es importante el sentido de cómo existen elementos que sean capaces de ayudar a ese desarrollo, y no solamente ese desarrollo, bueno, tiene varias dimensiones que realmente en nuestro país a veces se da poco, pero la cooperación tiene que venir no solamente, digamos, muchas veces, digamos, desde las universidades, de los centros de estudio, de las entidades financieras, y también, por supuesto, digamos, de las empresas más grandes. O sea, lo ideal es que nosotros pudiéramos, a través de los diversos sectores industriales, que las empresas más grandes puedan potenciar en su cadena de valor, en sus proveedores, buscar las formas de que haya una cooperación constante, porque en el fondo hay muchos problemas que las compañías grandes no tienen resuelto, pero perfectamente, digamos, sus proveedores pueden resolverlo. Los pequeños las pequeñas empresas muchas veces eh, se mueren en el día a día y les encantaría darle solución a diversos problemas que ellos incluso perciben de las compañías más grandes. Sí. Pero lamentablemente no tienen financiamiento y muchas veces no hay comunicación en la forma en cómo ellos pueden ayudar a esa solución de la compañía más grande. Entonces yo creo que ahí las compañías más grandes tienen un rol fundamental, porque eso es un beneficio tremendo para ellos. Podrían perfectamente ahorrarse muchos costos y podrían dar soluciones realmente ingeniosas desde el punto de vista tecnológico y a veces, muchas veces desde el punto de vista productivo, soluciones que nacen desde la mirada interna, incluso nacen de los trabajadores. Los colaboradores son una fuente importante del desarrollo, incluso, digamos, de las mismas desarrollos de pequeñas empresas que nacen desde los mismos trabajadores, porque ellos están viendo todos los días los problemas que existen y por lo tanto, digamos, son una fuente importante a la hora de desarrollar nuevos negocios. Y eso impacta directamente en las empresas más grandes porque le resuelve un problema y genera una escala también de desarrollo tecnológico, si tú lo quieres, en algunas compañías que se dedican a eso, bien importante. Desde mi territorio, en Puerto Montt, la industria del salmón tiene muchos problemas no resueltos, problemas ambientales, incluso, digamos, desde el punto de vista laboral. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Uno de los ejemplos que te puedo dar es la robotización acuática. Antes se ocupaban buzos que tenían que bajar 20, 30 metros, digamos, incluso más a veces. Eso hoy día está resuelto porque hay proveedores que hoy día ponen robots, cámaras, ¿verdad? Y que pueden bajar a 50, 100 metros de profundidad quienes hoy día operan esos robots son los mismos trabajadores que antes eran buzos. Entonces, ahí te das cuenta que hay una forma en cómo tú puedes ir desarrollando otros negocios en función de un negocio principal o de una industria principal con la colaboración de las grandes empresas Claro. con las empresas más chicas. Entonces, hay muchas formas de colaborar. Ahora, no solamente en la matriz del bien común hablamos de esta colaboración y esta cooperación, también hablamos del otro sentido, el sentido de la cooperación con la sociedad civil, si tú lo quieres. Entonces, eso tiene que ver, es muy importante porque a veces yo tuve el ejemplo de un COO que él mismo ponía la inquietud en todo su equipo técnico de hacer cosas en lo social, ¿ya? Sin esperar nada. Buenísimo. Entonces decía, bueno, ¿por qué no vamos? En mi pasada, esta semana vi una señora que no tenía, se le estaba cayendo la casa. ¿Por qué no vamos todo este fin de semana y le construimos una casa? ¿Ya? Eso es muy importante que nazca dentro de los directores, de los ejecutivos de la compañía. El sentido de la solidaridad está ahí. Somos nosotros, los seres humanos,
quienes hacemos empresas, ¿verdad?, que pueden ayudar. Entonces, la lógica de la cooperación tiene que ver también con la dirección de las empresas, ¿ya? Entonces, esa cosa tiene que ir cambiando. Y ahí, la verdad que las empresas pueden hacer mucho en cooperar, sobre todo con la sociedad civil, con lo que más lo necesitan, pero de una manera permanente. O sea, hoy día el desarrollo, desde el punto de vista de la innovación social, que son temas que yo veo, es una fuente muy, muy importante para incluso validar el desarrollo de las compañías en algunas cosas que han hecho por mucho tiempo mal. Entonces, la variable y las experiencias que se pueden aplicar al desarrollo de la cooperación, de la colaboración, de la solidaridad, debiera ser permanente porque las empresas éticamente tienen un compromiso comunitario, un compromiso social. Sin la sociedad, las empresas no existen. Y ese yo creo que va a ser el principal paradigma que las compañías tienen que derrotar, ¿verdad? Que solamente, digamos, hay una reconfiguración del sentido de la responsabilidad social, como lo decía antes, hacia una colaboración permanente con todos, entendiendo, digamos, que somos todos parte de esta interdependencia ecosistémica y que, por lo tanto, todos debemos aportar para que tengamos una vida mejor. Genial, me quedo con esa frase de la permanencia y no esa intermitencia en nuestras acciones sociales sobre el territorio para poder entrelazarnos con la comunidad. Muy bien, gracias, Luis. Y ahora vamos con Gerardo. Gerardo, yo te quiero preguntar algo súper puntual, porque de repente se nos confunden algunas temáticas. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que es específicamente ética y cómo nosotros la podemos implementar? Porque claro, nosotros podemos hablar genéricamente, pero ahora veamos cómo nosotros la podemos implementar para poder tener esta relación con nuestros clientes o con los usuarios. Por favor. Bueno, tremenda pregunta, porque muy grande. Todavía se conflictúan los filósofos con esto. Sí. Pero yo creo que fundamentalmente la ética tiene que ver también con lo que hemos hablado, Pablo también lo transmitía, que es esta actitud de transparencia, esta consecuencia que es la transparencia en el actuar y la coherencia entre lo que se dice y se hace finalmente. Entonces, cuando uno dice una actitud ética, tiene que ver con que soy transparente en lo que estoy haciendo, estoy diciendo, quiero hacer y finalmente hago. Y si en ese proceso eventualmente me equivoco, soy capaz también de transmitirlo oportunamente y decir, mira, lo que acabo de decir, lo que acabo de hacer, o lo que recién me acabo de dar cuenta, es un error y lo tengo que rectificar. O sea, la actitud ética tiene que ver con, como decía, esa coherencia en el actuar y el decir, y también el reconocer aquello que no va funcionando bien en relación a lo comprometido. Y lo que pasa es que en la sociedad vivimos como en el ocultamiento permanente de situaciones por diversas razones. Yo tampoco quiero apedrear a nadie porque al final nadie está libre de situaciones. Entonces, sin embargo, nos cuesta mucho en la formación, precisamente también por esto que hablaba Luis de la colaboración y la competencia. Nos enseñan desde chicos a ser competitivos en la educación física, por ejemplo. Entonces, uno, y si no ganas, poco menos que te pones a llorar, digamos, el fin de semana, porque practicaste y qué sé yo. Entonces, induce de alguna manera a buscar medios, a veces, no siempre, digo, pero a veces medios que no son los más adecuados y que terminan afectando a terceros. Entonces, la ética tiene que ver con el respeto a las personas, a la dignidad de cada persona para poder decir, bueno, ¿hasta dónde puedo hacer yo? Y sin herir, sin lesionar, y más bien logrando que
las demás personas también se desarrollen en una comunidad, en un espacio determinado, etc. No digo que toda competencia es negativa, al revés, o sea, el hecho de poder hacer cosas y si alguien lo puede hacer mejor, fantástico, pero a esa actitud más bien hay que aplaudir en vez de denostar, tirar para abajo, en fin. Y el principal logro es siempre con uno mismo, digamos. El progreso tiene que ver con cómo uno da un paso adicional que colabora a los demás, pero en la medida de lo que yo puedo dar y lo que puedo dar conscientemente, digamos, o sea, como con el mayor esfuerzo. Y si otro le va mejor, fantástico que le vaya mejor en esa labor, en esa actividad que se está queriendo desarrollar. Entonces, muchas veces faltamos a la ética cuando negamos las capacidades de los demás, cuando no transparentamos todo lo que tenemos que decir, cuando finalmente estamos engañando a alguien en el proceder y no somos radicalmente transparentes en nuestro actuar. Ahora, nos caemos, hay cosas que nos son difíciles de decir, nos cuesta, nos complicamos, tiene que ver mucho con nuestras formaciones. No toda responsabilidad es individual única. Muchas veces la gente está condicionada por actuares, o sea, y perdón que me meta en un tema, pero cuando uno dice los portonazos que hay en la ciudad, claro, yo no lo justifico, pero a mí me duele más el portonazo de alguien que ha tenido capacidades, educación, cultura y que abusa de la gente a través de mecanismos calculados, ingenieriles, para meterle la mano al bolsillo a las personas y sacarle el dinero en todas estas experiencias de colusión. Yo me preguntaría, ¿cuántos portonazos equivalen ese tipo de actitudes? Entonces, no los quiero poner en comparación, pero lo que quiero decir es que, bueno, también tiene que ver con un poco mi formación de chico, que también el pecado y todo eso me dan como fiesta con esa cuestión. Pero entonces, pero tiene mucho que ver con, si yo recibí más en educación, en cariño, en afecto, etcétera, debiese devolver más a la sociedad y no aprovecharme de la sociedad. En cambio, si yo veo la situación que han vivido muchos niños en el Sename, con falta de cariño, con abandono, con falta de educación, qué sé yo, ¿quién soy yo para juzgar determinadas cosas? Claro, no lo puedo seguir dejando haciendo cosas que no corresponden, pero ojo con el juicio muchas veces. Y eso tiene que ver con la ética también. O sea, hasta qué punto yo pondero adecuadamente las responsabilidades y las debilidades de cada uno y cada uno también en comunidad, ¿eh? O sea, no solo lo individual, sino que colectivamente. Bueno, no soy filósofo, pero eso es más o menos. Tremendo tema que propusiste, Gerardo. Me dejó pensando igual. Creo que claro, tenemos que entender. Por eso te preguntaba, yo sé que es un tema así súper amplio y que tenemos para rato también, todos los temas que están proponiendo aquí, porque son muy valóricos y lo valórico no se ve así de un momento a otro, no se ve en 3 minutos, se desarrolla. Entonces, por lo mismo me parece súper bien tu intervención, Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Chicos, vamos a tener que cerrar. De verdad, yo me quedaría conversando 3 horas con ustedes. A mí me encanta. Creo que esto también tiene que evolucionar, nuestros conversatorios, tener distintas formas de poder mostrar temáticas. Así que, bueno, para eso nos vamos a ir preparando. Pero para cerrar, chiquillos, no me quiero ir sin que ustedes digan así como la frase, que ahí se los dije antes, ¿eh? Para que lo pensaran. La frase, en un minuto, ¿qué quisieran dejar así como prendado? Me acuerdo voy a sacar así como el carnet, ¿ya? Me acuerdo del panel de curso de la sala, no me acuerdo cómo se llamaba bien, pero el panel, ¿ya? Del curso. Ahí uno dejaba así como pinchado con un alfiler lo que uno quería que quedara, ¿ya? Si tuviesen que decirlo en un minuto, chicos, ¿ya? ¿Qué es lo que pudiesen decir de su temática para no olvidar? Por favor, empecemos por Luis.
Bueno, yo quisiera, antes, digamos, poner seguramente un pelito a la sopa de lo que planteaba Gerardo, porque lo dije en mi columna, a propósito, incluso desde la mirada de la filosofía aristotélica, o si más bien hablamos de la ética desde la concepción aristotélica, ¿verdad? Por el intento de ofrecer racionalidad y de buscar de alguna manera el buen vivir y el buen comportamiento de los individuos, ¿no? Y en esa línea yo planteaba justamente a propósito de lo que no debiera ser el bien común y lo que no debiera ser, lo que no es la cooperación y la colaboración, y que hablaba justamente de las colusiones empresariales, de lo que había ocurrido en nuestro país, de los casos conocidos, de los comportamientos inadecuados, de falta de ética, con objetivos precisos, de beneficio de mercado y de exclusión de la competencia, y el prejuicio a todos los consumidores. Eso es lo que no puede ocurrir, y eso es todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que estamos planteando, que es la cooperación y la colaboración. Por tanto, yo diría que construir empresa es complejo, pero además construir empresa es fundamental para el desarrollo humano. Y en eso, digamos, hay que entender que una empresa es un eslabón que tiene características y tiene impacto en lo económico y en lo social. Y que esa cadena puede ser tan fuerte como el eslabón más débil. Y que eso impacta y que realmente el desarrollo humano se ha construido a partir de un propósito de la colaboración y de la cooperación, que eso es lo más importante para el surgimiento y la creación de valor de las organizaciones y también de la buena vida entre los ciudadanos. Muy bien, Luis, gracias. Por favor, don Pablo. Yo siento que, como lo dije antes, lo más importante de ser transparente, o sea, no, creo que ser transparente no es una opción. O sea, creo que uno tiene que partir de, así como uno necesita un presupuesto para comenzar un negocio, uno tiene que partir del presupuesto también, de la confianza. La transparencia es una consecuencia de la confianza, no es al revés. ¿Ya? Yo no soy transparente para construir confianza. Como lo mencionaba antes, se simplifica mucho más si uno tiene la intención de confiar en el otro y mostrar esa confianza al otro, a la otra. La consecuencia es la transparencia. Siento que eso es lo más importante del mensaje que se podría dejar desde una perspectiva pensando en el bien común, ¿ya? Y viéndolo desde ese ángulo también. Y no temer, yo ahí quiero hacer no es por castigarte, Gerardo, porque Luis ya algo dijo, pero yo difiero, también lo mencioné en mi columna, con otro concepto, que es el de ser consecuente. Yo ahí siempre, en casi todas las columnas que escribo, trato de mencionar que hay que olvidarse de ser consecuente y tratar de ser consistente, porque eso es un reflejo de una intención de algo que uno quiere, y de una intención planificada, donde uno dice, bueno, de aquí a tal fecha voy a lograr esto, no me voy a morir en el intento, voy a buscar todas las posibilidades para hacerlo, y en esa senda te pueden decir, ah, pero es que tú no eres lo suficientemente, no sé, blanco. Sí, pero yo dije que de aquí al 2025. ¿Ya? Tampoco hay que ponerse metas muy largas. ¿Eh? Un amigo decía que a él no le resultó cuando le dijo a la polola que iba a ser fiel el 2030. Entonces, claro, hay que tener metas realistas, hay que ser consistente, y la transparencia, como decía antes, es una consecuencia de esa confianza, es de esa confianza que se construye en el camino. Esa confianza hace que los demás, o sea, la confianza que uno pone en el otro, porque uno le confía la información al otro, hace que los otros confíen en ti, te hagan un feedback, te retroalimenten, y eso te ayuda a construir tu empresa. Y no pensar que tengo que por ejemplo, cómo involucrar, que lo dice la matriz, cómo involucrar. Parece que uno tuviera la obligación de involucrar, particularmente a los clientes, que parece difícil, pero yo algo mencioné. Si tú generas una confianza con los clientes, va a surgir esa relación. Tú no tienes que buscar una relación específica, ¿ya? O no necesariamente una relación específica. Generando, yo no sé si aquí a alguno le gusta ir a tomar café, pero yo
no puedo tomarme un café 15 minutos porque me pongo a conversar con el dueño del café y estoy 1 hora. Así nos Entonces, damos cuenta, así nos damos cuenta. Claro, sí, ya me pasé el minuto. Bueno, eso, en general creo que lo más importante es pensar que la transparencia es un medio. Nada más que eso. Gracias, gracias. Y Gerardo, por favor, ¿cuál es tu frase que quieres que nos quedemos? Trataré de ser breve, me cuesta. Pero no, solamente decir en relación a lo escrito en esta columna, que en esta mirada de conjugar la dignidad humana, el respeto por la dignidad humana, en relación a nuestros clientes, aquellos a los cuales servimos haciendo un producto o un servicio, contemplar siempre el reflejo de que esos clientes somos nosotros mismos, finalmente. O sea, y ahí está esta mirada de decir, bueno, no quisiera causarle a alguien algo que a mí no me gustaría que me hicieran, digamos. Entonces, se plasma muy bien en esa mirada, es decir, bueno, y si yo fuera el cliente de mi propia empresa, entonces, o de mi propia organización, ¿cómo lo miraría? ¿Cómo lo juzgaría? Entonces, ponerse siempre en esos zapatos, en el zapato del que está frente a mí, pensando que soy yo mismo, y decir, bueno, ¿cómo me gustaría que me tratase? Ahora, bueno, podría ser masoquista y tratarme mal, pero creo que lo normal no es eso. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es que buscamos ser bien tratados siempre y por lo tanto hacer eso y no ofrecer más allá de lo que somos capaces de hacer en un momento determinado y que finalmente la medida de una empresa, una organización, es también una medida interna, lo plantea la economía del bien común también, o sea, no hay esta búsqueda de crecer sin sentido, sino que llegas a un determinado estándar y ese es el estándar que quieres mantener. Nadie te obliga a continuar. Por supuesto que tendrás que innovar en algunas cosas, pero nadie dice que tenemos que crecer permanentemente. Eso no tiene sentido. Así que eso sería como una larga frase para terminar esto. Sí. Muy bien. Chicos, de verdad muy, muy agradecida por todo el cariño que ustedes han dispuesto para poder, no solamente para estar aquí, debo decir que cada uno de los escritores de artículos, ¿cierto?, de la columna que aparecen en la página web, no solamente le dedican el momento de escribir, sino que son pensadores, son reflexivos y están hace rato ya pensando y tratando de analizar cómo podemos hacer para mejorar nuestra situación, no solamente en Chile, sino que en el mundo, pero que viene desde el actuar muy personal de cada uno. Así que les agradezco sus líneas, su reflexión, sus palabras de hoy, ¿cierto? El estar aquí, de haberse dado este tiempo. Así que de verdad yo me siento muy agradecida de poder estar aquí y poder compartir con ustedes un grato momento y una interesante conversación que yo creo que da para mucho más. Así que bueno, un besito para todos ustedes, así que no sé si se quieren despedir cortamente. Muchas gracias, Janet. Sí. Muchas gracias, Janet. Gracias, Gerardo. Sí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación a escribir y al webinar. Muy bien. Igualmente, muchas gracias y gracias, Janet, también por tu moderación aquí, fantástico. Así que agradecido de estar en este espacio. Muy bien. Muchas gracias también, Janet, Gerardo y Pablo por haber compartido este espacio tan interesante y dinámico de lo que realmente nos convoca como es la economía del bien común. Así que esperemos seguir construyendo a esta economía del bien común que poco a poco va creciendo. Así es que una vez más agradecemos la organización de estos conversatorios. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias también al equipo detrás. Así que un besote y nos vemos para la próxima. Chao, chao.